Amigas y amigos, buenas tardes. Como lo ofrecimos, el día de hoy daremos nuestra opinión jurídica respecto a la ilegal censura y destitución a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Se me han hecho varias preguntas desde que anunciamos que daríamos nuestro criterio y el día de hoy estamos prestos a responderlas todas, siempre con el único compromiso con ustedes de darles la verdad jurídica de los desatinos institucionales en nuestro país. Primero, se me consultaba respecto a si era legal y constitucional el juicio político. Y es legal y es constitucional. El juicio político se contempla constitucionalmente en el artículo 131 de la Constitución de la República, valga la redundancia, y se detalla de entre otra serie de funcionarios públicos que pueden ser sometidos a juicio político a los vocales del CPCCS. Luego, los artículos 83 y 85 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa también contemplan el juicio político, su procedimiento y que debe ser o que puede ser sometidos o pueden ser sometidos a este juicio político quienes se detallen en el artículo 131 de la Constitución de la República. Pero aquí inicia lo curioso y lo que vuelve nulo a este juicio. La Comisión de Fiscalización recomienda al Pleno de la Asamblea que se inicie juicio político a Carlos Tuárez, a Walter Gómez, a Rosa Chalá y a Victoria de Sintonio por haber incumplido sus funciones como vocales del CPCCS al haber formado una comisión que evalúe o que emite un criterio jurídico respecto a la designación de autoridades por parte del CPCCS transitorio, concretamente a las autoridades de la Corte Constitucional del Ecuador. Ahora bien, dentro de las facultades contenidas en el artículo 208 de la Constitución de la República, se establece en el ordinal octavo y en otros ordinales que las funciones de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social serán, de entre otras, el solicitar información, el realizar veedurías, el fiscalizar procesos de designación de autoridades. Pero ¿cuál sería el supuesto incumplimiento de funciones? ¿O qué activó las alarmas para que a estos vocales se les inicie un juicio político? Todo se resume, y me permito auxiliarme de unos apuntes, del dictamen constitucional 2-19-IC/19 emitido por la Corte Constitucional a inicios de mayo de este año. Dictamen que se origina de una solicitud planteada por el doctor Julio César Trujillo Vázquez, expresidente del CPCCS de transición, el cual solicita a la Corte Constitucional que interprete el alcance de las facultades del organismo transitorio una vez otorgados los poderes por parte del pueblo ecuatoriano, el soberano, en la consulta popular o en el referéndum. ¿Y qué dijo el pueblo ecuatoriano en la pregunta 3 y en su anexo 3? En términos raros, que autorizaba al pueblo cesar al CPCCS que estaba en funciones, permitir que ingrese otro CPCCS con un régimen de transición, el cual iba a ser designado por unas ternas emitidas por el presidente de la República, 7 ternas, para que la Asamblea elija y designe a los nuevos vocales, a los de transición, y el anexo 3 le daba las facultades al CPCCS por el plazo máximo improrrogable de 6 meses de revisar todas las actuaciones de los organismos de control sometidos a su jurisdicción, por llamarlo de alguna forma, a todos los organismos de control designados por ellos para que, si sea el caso, se cesen sus funciones y se convoquen a procesos de designación de estas autoridades. Los 6 meses concluían el 31 de agosto del año 2018, puesto que el CPCCS de transición se posesionó
el 28 de febrero del 2018. El 23 de agosto del 2018, dentro de los 6 meses, el CPCCS de transición cesa a la Corte Constitucional del Ecuador y hasta allí debía quedar. No obstante que dentro de las atribuciones del CPCCS de transición jamás estuvo la de cesar a la Corte Constitucional. Luego, el proceso de selección de los nuevos jueces de la Corte Constitucional debió estar a cargo del nuevo CPCCS, puesto que el plazo fatal de 6 meses otorgado por el pueblo ecuatoriano para que el Consejo Transitorio evalúe y designe autoridades fenecía el 31 de agosto. En el dictamen de constitucionalidad que emite la Corte, establece que las funciones del artículo 208 de la Constitución, concretamente en el 10, en el 11 y en el 12, no limitan las atribuciones del CPCCS. Sin embargo, en esos ordinales, ni en ninguno del 208, se establece que el CPCCS designa a la Corte Constitucional. Pues como ustedes sabrán, la Corte Constitucional es designada de una forma peculiar, con delegados, o mejor dicho, son los delegados de varias funciones del Estado quienes eligen o hacen el proceso de selección de los jueces de la Corte Constitucional. Ahora bien, hemos dicho, o ha quedado claro, que el CPCCS no es la función de transparencia y control social. El CPCCS es un organismo que integra, quizás el más representativo, que integra a dicha función. La Constitución establece que la función de transparencia y control social designará 2 delegados que formarán parte del proceso de selección de los jueces de la Corte Constitucional. Al no tener el CPCCS, ni el de transición, ni el cesado, ni el actual, la facultad constitucional de elegir a la Corte Constitucional, mal podía el CPCCS de transición cesar a la Corte Constitucional, menos elegir a otra Corte. Verbigracia, lo hecho por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición es totalmente inconstitucional respecto al cese y a la designación de la Corte Constitucional del Ecuador. Además de aquello, la sentencia o el dictamen constitucional de la referencia dice que el Consejo que fue electo popularmente, el de Tuárez, el de Chalá, etcétera, no podrá extralimitarse de las funciones establecidas en el artículo 208. Pero el CPCCS de transición no se extralimitó. Dentro de sus funciones previstas en el ordinal octavo del 208 y en los demás ordinales, tiene la facultad de pedirle información a todos los organismos de la función pública respecto a lo que ellos están haciendo. Más aún, como fiscalizadores netos de los actos del poder público, de acuerdo a lo que dice la Constitución de la República, estaban en la obligación y dentro de sus facultades de verificar cuál fue el proceso de selección de la Corte Constitucional que fue nombrada por Trujillo y los demás vocales del CPCCS Transición. Otro factor, Trujillo solicita a la Corte Constitucional que él designó que establezca los alcances de sus funciones cuando su periodo había terminado, no solamente porque en exceso se acabaran los 6 meses otorgados por el pueblo, sino porque ya habían sido electos los nuevos vocales del CPCCS definitivo, que fueron o que fue aprobada su designación por el mismo referéndum que dispuso el cese del Consejo anterior, el mecanismo de selección de los vocales transitorios y la designación de los vocales futuros, de los que fueron electos Tuárez y compañía. Dicho esto, el juicio político por incumplimiento de funciones carecía totalmente de argumentos.
la decisión tomada por el Pleno de la Asamblea Nacional es totalmente inconstitucional, puesto que viola, de entre otras cosas, el debido proceso y el principio de legalidad. Por lo cual, todo lo actuado el día de ayer en el juicio político, en la censura y destitución de Carlos Tuárez, de Rosa Chalá, de Walter Gómez y de Victoria de Cintonio, viola flagrantemente la Constitución de la República, y aquello generará consecuencias internacionales en el evento que estos ciudadanos que acaban de ser despojados de una designación por mandato popular decidan acudir al sistema interamericano de derechos humanos. Es impresentable, es intolerable y es un ataque artero lo que la Asamblea Nacional provocó a la institucionalidad del país. Buenas tardes, muchas gracias.